Creo que el ámbito internacional permite un crecimiento muy importante, incluso mirando desde lo local, ¿no? El justamente reconocer otras realidades hace que tu mirada tenga quizá un poco más de claridad sobre cómo es tu realidad, ¿no? Y tu contexto, y de qué manera también esa experiencia por fuera de tu territorio te permite enriquecerla, y cómo las prácticas que estás desarrollando o las dinámicas que estás desarrollando en tu territorio, en tu contexto, pueden sumar o ayudar o abrir espacio en otros lugares. Hola querida gente, aquí estamos en un capítulo nuevo de Kínesis el podcast. Les saludo muy cariñosamente. Ahora estamos con José Avilés, nuestro querido invitado, gestor cultural, bailarín, residente en Lima, Perú, un viajero también. Cuéntanos, José, ¿cómo estás? Gracias, Fer, y gracias también al público que nos escucha, que nos ve. Muy bien, y agradecido por la oportunidad de conversar, de compartir y bueno, de alguna manera también forjar un lazo más cercano contigo, con el proyecto. Gracias. Muy bien. Oye, preséntate a esta audiencia. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus danzas? Bueno, soy de Lima, Perú, como lo comentaste. Vengo trabajando en el ámbito del arte, de la cultura, de la danza propiamente, poco más de 10 años. De formación, en realidad soy abogado. Estudié Derecho y Ciencia Política en una universidad en Lima, la Universidad San Martín de Porres, una universidad particular. Y en realidad mi vínculo con la danza llega mucho después. Yo ejercí la carrera de Derecho incluso cerca de 10 años también, y muy cerca a mis 30 años, en una experiencia completamente fortuita, conocí la danza contemporánea, y con ello conectar también muchos intereses artísticos que venían conmigo desde la adolescencia. Reconocer también un potencial y un conocimiento en torno a mi cuerpo por otras prácticas que había realizado anteriormente, entre las danzas folclóricas, las artes marciales, el deporte, porque también por unos años practiqué un poco de fútbol, pero también practiqué un poco de kung fu, y luego también practiqué un poco de boxeo. Así es que cuando me preguntas por mis danzas, creo que también se nutren de esas fuentes. Y en este contacto con la danza, como cerca de mis 30 años, me vi profundamente enamorado de ella, y también de alguna manera reconocí en mí un camino que no me había dado la oportunidad de recorrer en relación a las artes. Y bueno, comencé a andar en ello, y comencé también a conectar estas otras habilidades en relación a la gestión, a partir de mi experiencia en el derecho, que también había transitado principalmente por la gestión pública. Dentro del derecho, el ámbito de trabajo que recorrí fue un poco la regulación de servicios públicos, pensando un poco en las comunicaciones, servicios de salud o servicios que tienen que ver más con el rol de protección del Estado. Y había trabajado en la administración pública mucho tiempo en distintas instituciones, digamos, desde ese frente.
Entonces cuando reconozco el arte, la cultura también como un servicio público, comienzo a pensar de qué manera puedo aportar, inyectar, y encontré toda una dimensión de la gestión que comenzó a permitirme reflejar esos saberes en ese entorno, a la par de un entrenamiento constante y también muy intuitivo en relación a qué tipo de entrenamientos o prácticas me hacían involucrarme. Comencé a construir una carrera en la danza muy por fuera de la academia o muy por fuera de las instituciones que promovían en mi país, en mi ciudad, la danza contemporánea. Y bueno, en ese viaje comienzo a también ver maneras de organización y de autogestión para esos intereses. Y comienzo a formar colectivos, a involucrarme con proyectos independientes. Poco a poco comencé a poner al servicio estos intereses en la gestión para otras instituciones. Y bueno, y se abrió ahí una serie de posibilidades que hoy por hoy, digamos, me ponen también con la responsabilidad de qué manera puedo yo contribuir al sector de la danza en mi país, en relación con otras ciudades, otros proyectos dentro del continente, en otras partes del mundo. Y bueno, y también estas prácticas danzarias que fui desarrollando en el camino, cómo fueron también construyendo una metodología y una manera de acercar o de acercarme al cuerpo que puedo de alguna manera compartir con otras personas. Un trabajo artístico, y bueno, es todo un poquito como somos, ¿no? Como un poco también nos exige el presente ser, ¿no? Un poquito de pasar por varias áreas, ¿no? Ahí ha ido como transitando de a poquito, modulando más bien como entre que me dedico un poquito más a la gestión o incluso al derecho, a bailar, a entrenar, a crear. ¿Cómo ha sido más o menos esa modulación? O en términos de horas de trabajo, de dedicación, de cómo te sustentas, claro, o cómo te has venido sustentando en el tiempo. Sí, de hecho ha tenido que tener una clara mirada en cómo se sustenta todo esto, ¿no? Entonces, sobre eso también asignar mis tiempos y mis prioridades. Sin embargo, claro, la pasión es lo que me ha ido también abriendo camino. Por un tiempo pude darle muchas horas de trabajo a la investigación, al entrenamiento, al conocer distintas prácticas. En otro he tenido que darle muchas horas a la gestión y a trabajar no solamente para los proyectos independientes, sino también para proyectos con distintas instituciones. Esta pasión también me llevó a encontrarme en un rol de creador, de coreógrafo, director, y cómo le daba espacio a ello y permitía que esa experiencia también retribuya a otros entornos, ¿no? Como, digamos, desde la creación también esas experiencias, cómo alimentaban las prácticas de entrenamiento o las necesidades que encontraba para mi trabajo creativo, cómo demandaban desarrollar ciertas habilidades en gestión. Entonces, creo que finalmente la modulación ha procurado siempre ser bastante integral entre las distintas áreas de trabajo dentro del campo de las artes, de la danza, pero ciertamente también dándole las horas que exigía o demandaban aquellas fuentes de trabajo que permitían mi propio sustento. Un artista, por lo menos desde mi caso, y siento que también es el caso latinoamericano, creo que no se puede pensar desde un solo eje, ¿no? Hay que pensarse como de manera integral, desde la gestión, desde la creación, desde las prácticas, desde su propio entrenamiento o formación, con la comunidad, con el desarrollo de redes y situarse en un lugar con muchas caras, ¿no?
creo que ese es el gran desafío, pero necesario. Bueno, cuéntame del colectivo Crudo. Cuando te conocimos, una de las primeras cosas que supimos por ahí era que tienes relación con el colectivo Crudo. Entonces, tomando esto como de la danza o de la arte escénica y su carácter o esa necesidad que tiene de ser colectivo, cuéntanos de eso. ¿Qué onda con Crudo? Bueno, Crudo es uno de los proyectos más importantes en los que estoy involucrado. Somos, podría decirse, una familia en la que los miembros hemos optado por construir, fortalecer, desarrollar. Y claro, es la instancia en la que a través del colectivo hay un crecimiento de cada uno de los miembros por el intercambio de saberes, por las dinámicas de trabajo que desarrollamos, por los desafíos que compartimos y también por la riqueza de de cada miembro y su experiencia personal, su experiencia de vida, ¿no? Que termina siendo ese tejido que sostiene el vínculo. Compartimos desde el año 2014 ya el colectivo con cada una de las personas que participa de él. Y en este colectivo hemos tenido la oportunidad de generar una creación artística desde una perspectiva interdisciplinar, con foco en el cuerpo, con foco en el movimiento y su capacidad expresiva, pero siempre en relación con otras disciplinas. ¿Son gente que viene de diferentes disciplinas? Sí, vienen dentro del trabajo corporal, hay gente con una práctica más vinculada al teatro físico. De hecho, también hay bailarines, bailarinas, gente que viene como de la danza contemporánea o que ha tenido una experiencia en danza distinta, más desde la danza tradicional. Hay personas que se han involucrado al colectivo que en realidad o son músicos o son artistas visuales. Y también el colectivo ha ido mutando, los miembros han ido cambiando. Hay personas sí que vienen desde los inicios, porque los inicios son anteriores al 2014. Esto comienza como un grupo de investigación dentro de la universidad en la que trabajaba como docente, cerca del 2011, 2010 quizá. Y bueno, este grupo de investigación decantó en un colectivo que terminó integrando personas de distintas áreas. El colectivo ahora también en el tiempo, en esas transformaciones, ha ido creciendo, modificándose, perfilándose. Somos un colectivo que tiene base en Lima, pero también en Cusco, en Perú. Es un colectivo que desarrolla coproducciones con otras compañías en la región, que ha tenido la oportunidad de viajar no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, digamos en otros continentes, en otras regiones. Es un colectivo que ha desarrollado en su metodología de trabajo también una práctica que ahora podemos compartir con espacios de formación, con talleres abiertos a público general, o un público más específico que está interesado por la profesionalización de las artes. Es un colectivo también que se sabe gestor y que comienza a entender ese trabajo como una dimensión importante y como un eje que cada vez estamos como consolidando para ver de qué manera generamos instancias que sostienen el trabajo del colectivo, pero que también ayudan a articularlo con otros agentes que están en la misma o que con las cuales nos interesa trabajar o que nos interesa promover. Entonces, eso, nos organizamos desde un diálogo abierto, constante, desde el respeto por las particularidades y en el reflejo de esos intereses particulares en proyectos concretos y que de alguna manera cada quien se hace responsable de sacar adelante esos proyectos. Confianza, esa, hay confianza.
¿Qué diferencia observáis tú en un proyecto como tal a una cosa súper institucional? Como, bueno, yo he sabido que tú has trabajado durante un tiempo en ICNA, sí, y en el Festival de Lima Danza Nueva, ¿no? Correcto, sí. Entonces, bueno, si quieres puedes contarnos un poco de qué se trata eso, de qué manera se va distinguiendo de un proyecto mucho más cercano y autogestionado y familiar como Crudo. Claro. Me parece muy interesante esa realidad. Sí, bueno, son universos distintos, complementarios, pero sí muy distintos, ¿no? En el caso del IPNA, ¿no? Que es el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, un centro cultural y a la vez un centro de idiomas, con una data de más de 80 años, ¿no? Y que funciona como una asociación civil sin fines de lucro, que dentro del consejo directivo hay un miembro nato que normalmente es el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, con un posicionamiento a nivel nacional e internacional muy fuerte y con una sustentabilidad económica y de infraestructura tremenda. Permite gestionar proyectos como del calibre del Festival Danza Nueva, que es un festival que tiene, para este año ya está en su edición número 35. Yo he trabajado ahí cerca de 7 años. Y por el contrario, digamos, Crudo como colectivo artístico además, ¿no? No es una compañía, recién estamos en un proceso de persona jurídica, por ejemplo. No es una institución que tenga un respaldo presupuestal anual, ¿no? Hay que buscársela de día a día, ¿no? De más bien buscar también su sustentabilidad, no solo desde la institucionalidad de Crudo, sino desde la fortaleza de sus miembros, ¿no? Entonces tiene otra dinámica, ¿no? Cada una con desafíos distintos, pero ciertamente cada una también con un retorno y una satisfacción por las labores que cada frente permite, también muy distinto y muy generoso. Yo diría que en el caso del IPNA a mí me ha permitido personalmente expandir mis capacidades de gestión, de desarrollar mi vocación en relación a la gestión cultural, y Crudo me ha permitido estar en contacto constante con la realidad del artista independiente, de fortalecer mis habilidades también de liderazgo y de creatividad e innovación en el desarrollo de proyectos. Y cuando he estado en algún momento en ambas instancias, ha sido complementarias. Yeah. Entonces, sí creo que es un match idóneo de repente el trabajar en una institución y a la vez de sacar adelante un proyecto independiente, pero claro, eso también representa muchos desafíos, ¿no? A veces los desafíos están en cómo gestionas, ¿no? Tu tiempo, ¿no? Cómo gestionas tus capacidades también de liderazgo en ambos entornos, ¿no? Tu creatividad para poder vincular ambos proyectos sin que contaminen o sin que tampoco dependan uno del otro, ¿no? Sino que puedan tener caminos completamente independientes. Sí, el desafío está en cómo puedes lidiar con ambas instancias a la vez. ¿Cómo va? Eso. Oye, qué bien. Qué bien. Y me han dicho que te está yendo muy bien y que te vas de viaje prontito. Sí, me voy el otro jueves. ¡Wow! Bueno,
Estamos de vuelta. Recién teníamos la intervención de Pascal, uno de los residentes de acá de la casa en donde vivimos. También participó en Festival Kinesis y ahora se va para Grecia. Entonces sucede que no pasa solamente con él, sino que tiende a pasar eso de que la gente se mueve y se empieza a conocer y a conectar y lo internacional, y así también te conocimos a ti a través de Pedro del Primate Escénico. Uh-huh. Y entonces eso para mí ha sido súper enriquecedor, los movimientos y las conexiones afuera de Chile incluso. Uh-huh. Y para ti, ¿qué onda? Como, ¿qué hay de los viajes, las conexiones, no solo para ti, sino para tu trabajo y para tu vida en general? Uh-huh. Sí, o sea, creo que es parte de esa dinámica de colectividad que estábamos comentando, ¿no? De retroalimentación, de construir dinámicas colaborativas que también generen sustentabilidad, y creo que es comenzar a hacer esos puentes a otros territorios, otras realidades, aunque hay de pronto, al menos en este vínculo, una realidad transversal latinoamericana, igual son contextos muy distintos, ¿no? Con potencialidades y dificultades particulares, y creo que el ámbito internacional permite un crecimiento muy importante, incluso mirando desde lo local, ¿no? El justamente reconocer otras realidades hace que tu mirada tenga quizá un poco más de claridad sobre cómo es tu realidad, ¿no? Y tu contexto, y de qué manera también esa experiencia por fuera de tu territorio te permite enriquecerla, y cómo las prácticas que estás desarrollando o las dinámicas que estás desarrollando en tu territorio, en tu contexto, pueden sumar o ayudar o abrir espacio en otros lugares. Y esa construcción de puentes, creo que ir ampliando la comunidad, ¿no? Ir ampliando esta dinámica colectiva. Ahora nos conocemos y vamos como hablando de un vínculo familiar también, y también laboral. Entonces, y de qué manera hacemos sustentable tu trabajo, el mío, y vamos como construyendo también el espacio para que otros puedan entrar también en una dinámica sustentabilidad o de crecimiento, de aprendizaje. O sea, ya tu festival de por sí genera ese entorno de desarrollo profesional también, y el que comencemos a construir un vínculo entre el festival, entre la compañía, entre el colectivo y los proyectos que desarrollamos, seguro va a comenzar a también crear una posibilidad de vincular a otros proyectos dentro de nuestro territorio. Entonces hay que ponerle como mucho interés a eso, ¿no? al contexto internacional. Creo que me invita a pensar cómo otros agentes de mi ciudad están desarrollando ello, cómo puedo participar y ayudar también a fortalecer esa internacionalización, y cómo también somos también como, no sé si decirlo embajadores, pero es como también anfitriones, también cómo nos situamos, qué tenemos para recibir, ofrecer en ese contexto. Como que tiene una cara pública, pero también tiene una cara solidaria. Es una cara solidaria, sí, sobre todo. Y ahí es donde debería sustentarse en todo caso, ¿no? Esos vínculos internacionales que uno puede ir gestando. Sí, totalmente. O sea, en los últimos meses he podido participar de algunos contextos de
digamos, lo que en algunas plataformas desarrollan como mercados o encuentros de programadores. Y en esos espacios, además de pensar en mi proyecto o pensar en qué manera mi proyecto construye un vínculo con determinada compañía, artista o gestor, estoy pensando en mi ecosistema, ¿no? Y cómo ese ecosistema sirve a esos otros ecosistemas que voy reconociendo. Y es más como pensar en ser tejido, ¿no? Sí. Y ese ejercicio es muy importante porque también de pronto miras de otra manera, como decía, ¿no? Miras de otra manera tu entorno, tu contexto y dices, ok, esto también pasa aquí, ¿no? Y esto se vincula muy bien con este otro proyecto, este otro agente, esta otra realidad, esta otra propuesta. Entonces, también ser generoso, solidario en ese sentido. Sí, como que no sirve de mucho, en verdad, estar pensando en uno mismo, o exclusivamente en uno mismo, ¿no? Claro. Sí, de pronto hay que protegerse así, y como obviamente partir por sostenerse a lo más cercano, porque desde ahí se apoya a todo el resto, pero eso por sí solo no... Sí, no. Como que se vacía. Sí, se hace débil, hay que pensar en esa fortaleza colectiva, ¿no? Y reconocerla y promoverla y ponerla ahí, bombear sangre en eso, ¿no? Sí. Es bacán ahora reconocernos como latinoamericanos también y claro, como que tenemos muchas particularidades y podemos reconocer y construir mucho valor a partir de esa diversidad, pero también hay cosas que son transversales que nos permiten reflejarnos, que nos permiten como comparar, aprender y generar otro punto de vista, como mucho más rico respecto de la realidad personal, local y de los otros también. Sí, pues. Eso, qué bueno tenerte aquí. No, muchas gracias. La verdad que qué bueno que generes esto, que generes esta conversación, que generes conversaciones con otros pares en la región, que estés interesado en eso, porque creo que son estas instancias en las que no solamente se aprende mucho, sino que nos permite pues generar esa resonancia para las personas que van a ver el podcast, para tu trabajo, mi trabajo. Entonces, gracias, y hay que darle fuerza a estos espacios también.